Hoy os voy a hablar de una VPN que vengo utilizando hace más de año y medio. Y ha habido un pequeño paréntesis durante un mes, mes y medio, donde he dejado de utilizarla y ahora nuevamente la vuelvo a utilizar y estoy súper contento. Os quiero hablar de WireGuard. WireGuard es una VPN que en breve estará disponible ya, incluso vendrá de serie en el propio kernel de Linux, o sea que será genial, porque no tendremos que hacer ninguna cosa extraña. Y además funcionará a modo estable, de manera que aquí nos abre, digamos, muchas posibilidades. Ahora os voy a hablar. Primero, previamente deciros que podéis remitiros también a un podcast, el de Lorenzo de Atareado, que habló no hace mucho de WireGuard. También tiene un fantástico artículo donde explica cómo instalarlo en la Raspberry. También os remito al podcast de Batería al 2%, donde creo que precisamente hoy va a grabar un podcast también hablando un poquito del tema este. Y es que también está hablando con Fran paralelamente. Y bueno, el motivo, como os decía, del podcast, pues eso, es la alegría de volver a hacerlo funcionar, que nos abre pues muchas posibilidades a todos aquellos que utilizan VPN y que es muy sencillo de instalar. Tiene sus cositas, pero es sencillo. Al final, una vez instalado y una vez puesto en marcha, dices, ostras, pues tampoco era tan complejo. De hecho, instalar OpenVPN es muchísimo más difícil. Os voy a explicar un poco la historia y, bueno, así vais un poco... veréis todos los problemas que he tenido. Por una parte, bueno, si recordáis, la estaba utilizando y es porque, como si recordáis, pues muchos podcasts atrás os hablé de que había comprado un router de la marca Xiaomi donde quité el firmware, un poco también siguiendo los tutoriales del blog de del blog de Lázaro, donde él también utiliza mucho este sistema operativo en sus routers y bueno, pues explicaba un tutorial donde podéis encontrarlo también, cómo hacerlo y bueno, pues hice lo propio. Me compré el router en AliExpress, lo compré, le borré el firmware, instalé OpenWRT, instalé una serie de paquetes para poder filtrar la publicidad. Y también, pues, claro que sí, WireGuard, ¿no? Que era una de las cosas que me tentaba. De hecho, el motivo casi de comprarme ese router prácticamente fue instalar WireGuard. Pero claro, ¿qué ventajas trae WireGuard, ¿no? Respecto a OpenVPN, ¿no? Muchos de vosotros pensaréis, pues hay unas diferencias y son muy, muy importantes. Por una parte es la velocidad. El OpenVPN pues funciona muy bien, es muy rápido, pero WireGuard es muchísimo más rápido que OpenVPN. Aún así, si tienes fibra, por ejemplo, pues quizás a lo mejor, y bueno, lo único que haces es visitar páginas web y demás, pues quizás a lo mejor tampoco aprecias del todo la velocidad, ¿eh? Si haces un test, pues lo verías, pero bueno, quizás dirías, bueno, pues tampoco va de ahí. Pero sí que es cierto que hay dos características que considero que son súper importantes y que en su día yo utilizaba OpenVPN, pasé a WireGuard y estaba súper encantado y ahora, pues al tener que dar un paso atrás y volver a OpenVPN, pues durante un mes y medio, como consecuencia... no sé si lo he comentado, pero ha sido el hecho de cambiar de compañía, que claro, el router lo tenía conectado la ONT directamente al router de Xiaomi y aquí pues eliminé el router de la compañía. ¿Qué pasa? Que bueno, al cambiar de operadora pues necesito una ONT que podía hacerlo con el router actual, pero bueno, he decidido de momento temporalmente utilizar el router de la compañía, de manera que claro, necesitaba instalar WireGuard o en mi servidor o instalarlo en la Raspberry, ¿de acuerdo? Y aquí ha venido un poco todo esto. Como no podía instalarlo, ¿por qué? Porque no hay un paquete estable para Raspberry, pues de hecho llevo pues perfectamente desde que salió desde que lo probé WireGuard y estaba encantado, pues llevo año y medio intentando instalar en la Raspberry WireGuard sin éxito. Hace aproximadamente pues unos 6, 7, 8 meses apareció pues un modo de compilarlo, aún así no lo conseguí tampoco. O sea, sí que lo hice funcionar, ¿vale? O sea, lo compilé correctamente y funcionaba WireGuard, pero no funcionaba el servicio como tal, ¿vale? Me daba una serie de problemas porque había conflictos con el kernel y demás. No hace mucho pues apareció también un modo de instalarlo como en modo testing mediante unos paquetes. De hecho, ya os digo, os remito al blog de Lorenzo de la Tarea, donde él explica también cómo instalarlo. Yo también, pues en breve, pues sacaré un artículo también, un poco como lo he hecho yo, porque además he utilizado pues un poquito de todo, he ido picando de todos los lados, de tanto la experiencia que tenía previa con OpenWRT, más el artículo de Lorenzo, más también, ¿por qué no decirlo? Fran, que estuve hablando, Fran de Batería al 2%, que le estuve comentando, él lo tenía funcionando también WireGuard y me envió también un PDF donde él tenía sus notas y bueno, digamos que al final he hecho un refundido de todo, un poco la experiencia, un poco todo aquello que había tocado y bueno, y he montado yo pues al final lo he hecho funcionar.
había una característica muy interesante que me gustaba muchísimo, porque en su día, pues hace aproximadamente, como os digo, año y medio, pues lo monté en el servidor, y era que mediante instalando el paquete para poder previsualizar códigos QR en la terminal, pues de un modo sencillo, porque WireGuard es en sí, cuando lo ves desde fuera, como os digo, desde lejos, una vez funcionando, dices, ostras, es muy sencillo de configurar. Pero sí que es cierto que tienes que meter muchos parámetros y cualquier error que cometas, pues te va a dar error, ¿de acuerdo? Entonces, pues gracias a los códigos QR te permite, con la propia aplicación de WireGuard, el poder tú generar el archivo de configuración del cliente en tu terminal, y luego sencillamente con el móvil pues lo acercas, escaneas el código QR y ya lo tienes todo configurado. Esto es genial. De hecho, es más, he ido un paso más allá, y el hecho de hacerlo así, pues y viendo también los scripts que había hecho Lorenzo Latareo, pues digamos que he hecho un fork desde su página web de ese script, y he creado yo un nuevo script donde te va a permitir el poder crear tanto la configuración del cliente y te previsualiza el código QR, y también lo que tienes que añadir al servidor para que funcione. O sea, digamos que crear clientes de un modo súper rápido, sencillo, que él ya había hecho un script donde te permitía, porque WireGuard, no os lo he comentado, pero utiliza tanto, o sea, se basa, el funcionamiento es un poco diferente, es similar, pero es un poco diferente a OpenVPN, y además es un poco también similar, salvando la distancia, por ejemplo, a SyncIn. Lo que utiliza son dos llaves, una llave privada y una llave pública, que ambas tienen una vinculación. De manera que, por ejemplo, en el cliente tienes la llave pública del servidor y en el servidor, claro, está la llave privada. Entonces intercambias llaves, ¿de acuerdo? En el cliente tuyo, la llave privada la tienes tú como cliente, y le das al servidor la llave pública. De manera que en el momento en que el cliente hace una petición al servidor, lo que hace es comparar, ver que realmente la llave que tienes tú concuerda, y bueno, pues te da permiso para poder conectarte, ¿de acuerdo? Pues bien, esto a la hora de configurarlo, tanto ya sea la IP pública para conectarte a través del cliente, o sea, todo el proceso ¿no? Que hay no es que haya un exceso de datos, pero hay muchos datos, y bueno, cualquier error pues te puede hacer cometer un error y que no funcione, ¿no? Y te vuelvas medio loco. Entonces, bueno, pues Lorenzo había hecho el generar estas dos llaves. Bueno, pues yo más a más he generado este código QR, que de un modo sencillo, pues con tu dispositivo móvil puedes escanear, y bueno, pues ya tendrías con la propia aplicación de Android, por ejemplo, o de iOS, pues escaneas y ya tienes todos los datos metidos, y ya estás navegando a través de WireGuard y con tu VPN. Volviendo un poco al tema de las diferencias con OpenVPN, ¿no? Y el por qué instalar WireGuard. Bueno, pues esta verificación de llaves es instantánea. Esta es una de las grandes diferencias también que tiene con OpenVPN. Si estás en un lugar donde, por ejemplo, estás bajo Wi-Fi y estás conectado a esta VPN y te alejas del router, claro, pierdes la señal, de manera que hay un pequeño corte, y esto hace que se desconecte, si utilizas OpenVPN, tu cliente, en este caso el cliente que tienes instalado en tu móvil, y tu conexión de VPN con el servidor, de manera que pierdes la conexión. Claro, ¿qué sucede? Que automáticamente, o tú de forma manual, o porque tú lo pongas en la propia aplicación, pues tienes que reiniciar nuevamente la conexión con el servidor. Claro, esto es un proceso que en OpenVPN, si alguna vez lo habéis probado, veréis que no es instantáneo. O sea, necesita de su tiempo, ¿eh? Su tiempo, estamos hablando, pues no sé, a lo mejor, ahora no recuerdo, pero bueno, puede ser unos 5 segundos, entre 5 y 10 segundos. Que sí, que es muy poco tiempo, pero bueno, es un tiempo, ¿de acuerdo? Esto en WireGuard se elimina. Es conexión instantánea. Además, esta conexión queda, digamos, abierta. Sucede algo parecido, por ejemplo, como el servicio Mosh. No sé si lo conocéis. Mosh, por una parte, podemos conectarnos a nuestros servidores vía SSH, pero si hay un pequeño corte, esa conexión se pierde. O sea, si tú estás, por ejemplo, editando un archivo de texto y hay un pequeño corte en la conexión, un microcorte, por ejemplo, utilizando un dispositivo móvil, puedes estar conectado vía SSH con tu Raspberry remotamente a través de una VPN, bueno, pues hay un pequeño corte porque entras en un túnel, ¿de acuerdo? Pues bueno, pierdes la conexión. De manera que cuando sales del túnel, pues nuevamente tienes que volver a conectar, o sea, empezar todo de cero. Mosh es un SSH que te permite, o sea, digamos que tiene muchos puertos disponibles y deja ese puerto abierto, de manera que cuando salgas del túnel, pues no perderás la conexión, seguirás donde estabas. Pues bien, WireGuard funciona de modo similar, ¿de acuerdo? A Mosh, y esto es genial, o sea, porque puedes abrir, ahora sí, vía SSH con WireGuard una conexión,
Y como WireGuard va a dejar la conexión abierta, por así decirlo, no se va a cortar la conexión entre, en este caso, los clientes que tengas en tu dispositivo móvil con el servidor, ¿de acuerdo? Entonces, ya os digo, el punto fuerte es, por una parte, este que os acabo de contar y la conexión instantánea. De manera que si hay un pequeño corte, como os digo, os alejáis del router, pues bueno, nuevamente os volveréis a conectar. Si estáis bajo red de datos y vais a algún lugar donde hay que tenéis poca señal y hay pequeños cortes, pues bien, no perderéis la conexión, ¿eh? Nuevamente se conectará de forma instantánea y probablemente ni detectarás que se ha conectado la conexión, cosa que ya os digo, con OpenVPN sucede que estás navegando y bueno, dices no va nada, ¿qué pasa? Y es que se ha cortado la conexión, entonces tienes que volver a conectarte con el cliente, ¿de acuerdo? Así que bueno, pues ya estos son motivos más que suficientes para instalarse WireGuard. Además, ya os digo, a día de hoy, a excepción de este pequeño problema que es instalarlo de esta manera, como os digo, con paquetes, bueno, testing, que os digo, el proceso lo tenéis en la página web de la Tareao. También deciros que está en paquetes Snap. De hecho, incluso en paquetes Snap está de forma no oficial, creo recordar, pero también lo intenté a través de la Raspberry. Instalé Snap, lo intenté y no había manera. O sea, había incompatibilidades con el kernel. O sea, que no os recomiendo probarlo, por ejemplo, en una Raspberry, que aunque está el paquete disponible, o quizás ahora funcione, oye, igual lo probáis y funciona la primera, también os lo digo, porque en mi caso práctico, como os digo, después de tanto tiempo probándolo, se lo comento a Lorenzo Latareao, él lo hace, funciona, y yo flipando, digo, ¿pero qué pasa aquí? Que a mí no me va. Y bueno, pues al final, como os digo, lo probé, y lo probé antes de hacerlo con la Raspberry 4, lo probé con una Raspberry 3 que tengo, y lo monté y funcionó la primera, me quedé alucinado. Entonces ya fui, actualicé nuevamente los paquetes, volví a probar en la 4 y bueno, ya me funcionó. Así que algo habría, que son estas cosas de Linux que nos vuelven locos, y algo habría que, bueno, me ha hecho funcionar, porque ya os digo, no he tocado absolutamente nada. Entonces no sé bien, lo tenía instalado, se me iban actualizando los paquetes cada mes cuando actualizaba, o sea, me iban llegando las actualizaciones de WireGuard y bueno, no me funcionaba. Y ahora pues de momento me funciona. Así que yo creo que si a mí me funciona, pues os tiene que funcionar también a vosotros. También deciros que OpenVPN, cuando apareció la Raspberry 4, pues era totalmente incompatible con el script de PVPN, ese famoso script que te permite el poder instalar OpenVPN de un modo súper sencillo, porque simplemente tienes que seguir los pasos que hay en pantalla. Pues bien, con la nueva actualización de la Raspberry 4 y la Raspbian Buster, pues era totalmente incompatible con este script. De manera que también limitaba mucho las cosas. O sea, si actualizabas Raspbian, pues dejabas de tener la VPN, OpenVPN, ¿de acuerdo? Luego, pues al mes de mediados de septiembre o así, ya apareció una nueva actualización donde ahora ya sí se puede hacer como lo hacemos habitualmente y sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? O sea, que si hoy día queréis instalar OpenVPN con este script, también podéis hacerlo. Pero OpenVPN, si lo queréis instalar de un modo, digamos, manual, sin utilizar este script, es bastante complejo de configurar y hacerlo funcionar, ¿eh? Yo os lo digo porque nunca lo he conseguido. Y bueno, yo no es que sea ningún crack, pero ya os digo que es bastante complejo, ¿eh? O sea, es muy difícil. Aún así, pues bueno, el script pues nos facilita mucho las cosas y no únicamente es exclusivo para Raspberry, sino que también puedes utilizarlo incluso en Ubuntu, porque lo he probado con Ubuntu 16.04, y si ahora con esta nueva actualización de Raspbian Buster, pues supongo que en Debian Buster también funcionará, o sea que, bueno, muy bien, ¿eh? O sea que podemos instalarlo en diferentes distros Linux y supongo que imagino que también una Ubuntu 18.04 pues también funcionará, ¿de acuerdo? Volviendo un poco al tema WireGuard, ¿no? ¿Qué ventajas nos trae esto? ¿Qué ventajas nos trae el instalar una VPN de este tipo? Pues bueno, nos ofrece el poder conectarnos a un montón de servicios, servicios que podamos tener en nuestra red local, de un modo, como os digo, instantáneo, o sea, como si estuviéramos navegando en nuestra red local, porque es que al final la sensación de WireGuard es eso, es que estás en tu red local, porque la velocidad es súper rápida y bueno, pues se nota muchísimo. Quiero decir que respecto a la OpenVPN se nota bastante. Tengo que deciros que lo he instalado en la Raspberry 3, como os decía, en la 4, y se nota también que va mucho más rápido en la 4. O sea, si me vais a hacer la pregunta de, ostras, tengo una Raspberry 3, funciona perfecto y va muy bien, va muy bien. Pero claro, evidentemente la 4
pues no tenemos el problema del cuello de botella, tenemos puertos gigabit y quieras que no, pues todo esto se nota, ¿de acuerdo? Además que al final yo estoy haciendo a muchos de los servicios que tengo instalados en la propia Raspberry, o sea, es alucinante, digamos que todo está funcionando en paralelo y bueno, pues va súper sobrado, ¿de acuerdo? Pero bueno, la Raspberry 3 también funciona, o sea, que si tienes una Raspberry 3 por ahí metida en el cajón, pues mira, es el momento de sacarla y ¿por qué no? Probar instalar WireGuard, ¿eh? Y mira, por un consumo muy bajo de energía, que te consume una Raspberry, pues tienes una VPN pues muy rápida y que funciona fantásticamente bien.